Bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación dentro del ciclo La Justicia en las Bellas Artes, organizado por el Centro Zeus y País Humanista de la Universidad San Sebastián. Hoy día tenemos un verdadero banquete porque vamos a hablar de una de las más grandes novelas de un autor que fue mucho más que un escritor, que un simple novelista. Yo diría que fue casi, puede parecer exagerado, pero ustedes me van a encontrar la razón después de saber el nombre, un profeta, no solo de su tiempo, sino incluso de nuestro tiempo contemporáneo. Me refiero, desde luego, a Fedor Dostoyevsky y a la novela Crimen y Castigo, publicada en 1866. Vamos a hablar de la justicia en esta novela, en sus distintas dimensiones. Y tenemos un excelente invitado. Él es Gonzalo Arenas, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, es historiador, ha publicado recientemente interesantísimos libros sobre Diego Portales y Manuel Montt, entre otros, y además es miembro también de País Humanista. Gonzalo, un gusto, y es historiador, como dije, un gusto de tenerte acá en este ciclo y sobre todo para conversar de esta novela que me imagino que te debe gustar. Si eres abogado y estás interesado en el derecho, imposible no haber pasado por esta novela. Gusto saludarte. Cristian, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues bueno, es una gran novela, tiene mucho de lo que llamamos nosotros filosofía del derecho, y por lo tanto, bueno, pero tiene también distintas capas, tiene unas más profundas a nivel del derecho, tiene otras quizás que son más prácticas, así que es como una fuente inagotable de discusión para los abogados. Yo de hecho creo que una novela, creo que lo escuché a alguien, había un profesor de derecho, decir, una novela que debería ser obligatoria, que todo abogado, todo estudiante de derecho debiera leer. Si no la ha leído, en primer año, y debiera haber un ramo en que se leyera esta novela. No sé si estás de acuerdo en eso. Bueno, los segundos semestres, el primer semestre siempre hago historia del derecho y el segundo semestre hago filosofía del derecho a los alumnos de primer año. Y yo les doy de leer algunas partes de la novela. ¿Ah? Así que para entrar en discusión, sobre todo en lo que es la distinción entre el derecho natural y el derecho positivo, que da para mucho esta novela para discutir. Así que al menos en la USS tratamos de darles algunos capítulos que son más sustanciosos que otros para los abogados. Vamos a entrar inmediatamente en la novela. Voy a dar algunos elementos, un poco de contexto. Esta novela, como dije, fue publicada en 1866 y voy a leer solamente el comienzo para colocarnos en la atmósfera de San Petersburgo, en el personaje, el lugar donde vivía. En el capítulo 1 dice, una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S y con paso lento e indeciso se dirigió al puente K. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos y más que una habitación parecía una alacena. En cuanto a la patrona que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven, cada vez que salía, se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina que daba a la escala y estaba casi siempre abierta de par en par. En esos momentos experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor que lo humillaba y daba a su semblante una expresión sombría. Y aquí va a aparecer este personaje que es Rodion Raskolnikov, un joven estudiante empobrecido. Describe de hecho su vestimenta, que parece casi la de un mendigo, pero que, ¿sí? Y estudiante de derecho, hay que decir. Y además estudiante de Derecho, y que ha ido rumiando dentro suyo una suerte de resentimiento, pero también de idea y de plan que tiene y que lo nombra Dostoyevsky como el negocio. Él habla de un negocio. ¿Qué va a ocurrir en la novela? Lo estamos poliando porque esto es muy conocido. En saber un poco lo que pasa, no, que el hecho principal de la novela
no echa a perder su lectura, porque como tú dijiste, tiene muchas capas y dimensiones. Él va a asesinar a un personaje que es una usurera de San Petersburgo, que obviamente vive de la pobreza y la miseria de todos los personajes que llevan a empeñar sus cosas, sus relojes, su todo, ¿no? Y de alguna manera internamente va a justificar teórica, filosófica y moralmente su crimen, con una serie de argumentos que después podemos comentar que tienen también ciertas resonancias filosóficas, ¿no? Es la idea de que él sería de alguna manera moralmente superior, en un cierto sentido, que va a cumplir un acto de justicia, porque este personaje de la usurera es abyecta, bueno, y finalmente va a ocurrir el crimen, va a matar no solamente a la usurera, sino que va a matar también a la hermana de la usurera. Y parece que está todo resuelto ahí, que el acto de justicia se cumplió, va a intervenir la justicia, pero no solamente va a intervenir la justicia, porque el personaje va a ser perseguido lentamente, interiormente, por una culpa que lo va a ir corroyendo y que de alguna manera lo va a ir desmoronando, que va a ir bajando sus defensas, una especie de tormento interior que lo van a consumir psicológicamente, pero también yo diría moralmente. Y ahí viene lo interesante de la novela, cómo se superponen o se cruzan o se enfrentan, por un lado, la justicia digamos, externa, la justicia oficial, el derecho, y por otro lado, una suerte de justicia interna, que también tiene unas ciertas resonancias espirituales y que tiene que ver con varios temas de Dostoyevsky que él coloca en casi todos sus libros, el sufrimiento, la redención, etcétera, etcétera, etcétera. Hice simplemente una descripción muy somera para que nos lancemos a comentar inmediatamente con Gonzalo esta extraordinaria novela de Dostoyevsky. Eh, a ver, primero hablemos del contexto, ya que tú eres historiador, del contexto histórico. Esa ciudad, San Petersburgo, inmediatamente la escena que yo conté, el personaje va a salir a la calle y vamos a enfrentarnos a un San Petersburgo bastante pobre, miserable, lleno de mendigos, de alcohólicos, de prostitutas, ¿no? Estamos hablando de la Rusia del siglo XIX y sería bueno ver, eh, digamos, el contexto histórico y el contexto social de esta novela de Dostoyevsky, Gonzalo. Bueno, sí, es durante la Rusia zarista, en donde empiezan a surgir, además que, bueno, que tienen mucha relación con otras novelas también de Dostoyevsky, por ejemplo, Los demonios, empiezan a surgir ciertos jóvenes que cuestionan el sistema zarista. Hay que decir que Dostoyevsky estuvo metido en esa época también. Eh, en una especie como de grupos de resistencia contra el zarismo que buscaban una sociedad más liberal. El mismo Dostoyevsky también fue un criminal en cierto sentido porque fue condenado a muerte. Lo iban a fusilar y le hicieron un simulacro de fusilamiento. Después lo mandaron a Siberia y ahí escribió, ¿no es cierto?, memorias del subsuelo. Entonces se da en un ambiente que el propio Dostoyevsky vivió, de jóvenes que empiezan a cuestionar eh, la estructura, los grandes mitos del zarismo, la lógica de una sociedad rusa más bien sometida, muy sometida tanto por el poder político como el poder religioso también. Hay que recordar que la Iglesia Ortodoxa rusa era una fuerza y una influencia muy grande. Y por lo tanto, en ese contexto es que Dostoyevsky saca a este estudiante de derecho empobrecido que suspende sus estudios y que cae en una reflexión bien delirante por momentos, en donde uno a veces lo entiende, otras veces no lo entiende, uno cree que es un personaje, por ejemplo, hasta como la pena 300, uno cree que este es una especie de persona que perdió la razón y cometió el delito, y después se van dando cuenta que hubo mucho más razonabilidad de lo que aparentemente se mostraba en las primeras páginas, y ahí hay como un vuelco en la novela. Oye, a ver, dos cosas. Primero, aclaremos eso de criminal. Claro, porque tú eres abogado y dijiste que era un criminal, pero en realidad él fue acusado en el fondo como de subversión
por pertenecer a estos grupos eh, de, Exacto, exacto. de resistencia y fue llevado al pelotón de fusilamiento. Y hay una anécdota que es parte como de la leyenda, pero parece que podría haber sido cierto, de que en el momento en que los van a fusilar, llega un jinete, un mensajero que viene desde, me imagino que desde Moscú, no sé de dónde, y trae la orden de que se suspenda el fusilamiento. Ahí él tiene como una epifanía, Dostoyevsky, como una revelación espiritual, se da cuenta que está vivo. Ahí viene la famosa frase que va a decir por ahí, no sé si él es un personaje, el hombre feliz y no lo sabe, y lo van a mandar a Siberia. Ahí va a escribir el libro de las Memorias de la Casa Muerta, que escribe todo un ambiente de personajes de los peores, psicópatas, asesinos, lo peor de la sociedad rusa, y él va a convivir con ellos y va a ir encontrando también elementos espirituales del alma de Rusia, bueno, en esos bajos fondos, en ese lugar. Eso es una cosa. Y de alguna manera, Raskolnikov tiene algo, siempre los personajes tienen algo de Dostoyevsky, ¿no? O tal vez del primer Dostoyevsky, del Dostoyevsky que participaba de estas células subversivas, de estos grupos medios anarquistas o socialistas o protosocialistas que habían en ese momento en Rusia, a los cuales después Dostoyevsky se va a volver el mismo muy crítico, ¿ah? Sí es. Pero para efectos del derecho, y aquí ya entrando en materia, tú dijiste una frase al principio, esto de la diferencia entre la justicia del derecho y la justicia interior. Y que yo creo que ese es el mensaje más potente de la novela desde el punto de vista de los abogados. Los abogados siempre estudiamos dos grandes tendencias del derecho, ¿ah? Que hoy día están un poquito superadas, pero siempre han sido las tradicionales. El derecho natural, la escuela del derecho natural y la escuela del derecho positivo. ¿Ah? ¿Cuál es la gran diferencia? La escuela del derecho natural dice que la ley, para ser tal, debe ser una ley justa, por lo tanto debe basarse en ciertos principios evidentes que están contenidos en la naturaleza humana. Es decir, el legislador no es libre de poder dictar cualquier ley. Esto lo decía Santo Tomás de Aquino, hay leyes injustas, ¿no es cierto?, sobre el cual el hombre se puede rebelar. Y por lo tanto, existe una ley natural que, ojo, y aquí cae mucho lo que le pasó a nuestro protagonista, que si uno en el fondo transgrede, se está dañando a sí mismo, porque el derecho natural son esas normas que a uno le permiten, en la visión aristotélica, ¿no es cierto?, alcanzar la plenitud de la vida, ¿ah? Desarrollar todo lo que está en potencia en el ser humano y por lo tanto alcanzar esa plenitud de desarrollo, de aspiraciones, etcétera. Y cuando uno, por lo tanto, atenta contra esa ley natural, uno atenta contra lo que es su propia felicidad, su propio plan de vida global como algo en plenitud. Y por lo tanto, en un momento, Sonia, que es otra gran protagonista de la novela, ¿no es cierto?, que termina enamorándose de nuestro protagonista, le dice, tú no has matado a alguien, tú te has matado a ti mismo. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque en el fondo es la consecuencia de ir en contra de esa naturaleza y el sentido de justicia más propio del hombre. Y ahí viene el desmoronamiento moral de Rodia, como le dicen, ¿no es cierto?, más simplemente los amigos en la novela, porque en un momento también Rodia dice, mira, si hubiese matado, porque, a ver, él argumenta en algunos momentos de la novela que mató por hambre, que mató por necesidad, que mató por hacer justicia en contra de esta usurera, pero después reconoce que en realidad mató para comprobar su teoría del hombre superior por sobre las leyes. Entonces, en un momento dice, si hubiese matado por hambre, no me sentiría tan culpable, ¿ah? Porque en el fondo quizás hubiese justificado, o no justificado, pero había estado más de acuerdo con una ley natural propia del hombre. Pero cuando la ley es un constructo nomás, es algo establecido por el hombre sin ningún referente, que es lo que establece la escuela del derecho positivo, es que el hombre cuando esa norma atenta contra la naturaleza se desmorona y se destruye a sí mismo. Entonces, ahí hay un tema importante porque toda la teoría que argumenta Rodia, en el sentido de que hay superhombres que están por sobre la ley, en el fondo es la doctrina del derecho positivo. La autoridad, el ser humano es libre de dictar las leyes que quiera, es lo que decía Kelsen. ¿Ah? El derecho no tiene nada que ver con la moral, el derecho es independiente de la moral, el derecho es una forma de control social para otros fines que son más allá de la justicia.
Y por lo tanto uno puede inventar delitos, regulaciones, etcétera, que a uno le hagan ser independiente de esa moral natural. Y eso es lo que le pasa a Rodia, porque Rodia en el fondo dice, bueno, si puede existir una ley para los superhombres, se supone que a mí no me van a afectar estas supuestas normas de justicia natural, y por eso él siempre habla del caso del superhombre de Napoleón, que Napoleón pudo hacer mil barbaridades y nunca ni siquiera le cayó una lágrima porque era un superhombre, y por lo tanto un poco a lo que decía Nietzsche, que hay hombres que definen el bien y el mal, ¿no es cierto?, más que están sometidos a esa servidumbre de la moral cristiana. Entonces, eso un poco en el fondo, desde el punto de vista del derecho, lo que le pasa a Rodia. Su intención es demostrar que basta el derecho positivo, pero su derrumbamiento moral implica que hay ahí un derecho natural que si no se cumple uno se termina destruyendo a sí mismo. Eh, Tú, Gonzalo, citaste ahí de pasada este personaje que es muy importante, el personaje femenino de la novela, que es Sonia Marmeladova, creo que es el apellido, uno de los personajes principales de este libro, un personaje que tiene una historia bien tremenda, ¿no es cierto? Hija de un borracho que la llevó a la prostitución, pero sin embargo ella va a cumplir un papel muy importante en este viaje interior de Raskolnikov a esta redención, a esta salvación interior, por decirlo así, ¿no? Sonia Meladova, y es un personaje que de alguna manera refleja esa parte del alma rusa que está en el pueblo, incluso en los lugares, en los sectores del pueblo más bajos, digamos, pero donde hay como una conciencia ética, un sentido de la ética casi natural, innato. Por eso ese personaje lo rescato porque creo que es muy importante en todo el camino que va a hacer Raskolnikov después. No sé qué te parece eso. Sí, bueno, yo creo además que es como el, el protagonista moral de la novela, en el sentido de que refleja quizás los pensamientos más profundos de Dostoyevsky o los descubrimientos que fue haciendo en su vida Dostoyevsky, que en el fondo esta salvación por el perdón, por la fe, ¿no es cierto?, por reconocerse eh, un ser sometido a una divinidad, y en el caso del derecho, porque el derecho, como habíamos hablado en la primera parte, el derecho natural, por mucho tiempo estuvo justificado porque era una parte de la ley divina. Entonces, para un cristiano ortodoxo, ¿cierto?, el derecho natural era ese reflejo. Ahora, el derecho natural ha ido modificando un poco sus argumentos, pero la esencia sigue de que hay cosas que son malas siempre, en cualquier lugar y en cualquier época. Ese es el derecho natural. El derecho positivo es que hay cosas malas según las circunstancias, los momentos, y que el bien y el mal va cambiando y va evolucionando según la historia. Entonces, eso es como el gran contrasentido, y lo que demuestra Sonia es que hay cosas que son malas siempre. Y lo que trata de demostrar Rodia es que si uno lucha y uno es fuerte, puede superar el bien y el mal. De hecho, es interesante ver hasta los últimos capítulos del libro. Rodia cada cierto tiempo dice que pudo haber perseverado, que pudo haber luchado más por no caer en esta culpa y poder haberse puesto en el lugar del superhombre napoleónico. Y de hecho, hasta el último momento, mira con distancia a Sonia porque siente que se apresuró a confesar, que podría haber hecho más. Bueno, al final empieza la redención, pero justo cuando empieza la redención, ahí acaba la novela y Dostoyevsky dice, bueno, después viene ahora lo que es el camino, mira, te lo quiero leer porque lo encuentro fantástico, o sea, es el último párrafo de la novela que dice, pero aquí comienza ya una nueva historia, la historia de la gradual renovación de un hombre, la historia de su tránsito progresivo de un mundo a otro, de su conocimiento con otra realidad nueva, totalmente ignorada hasta allí. Esto podría constituir el tema de un nuevo relato, pero nuestra presente narración termina aquí. O sea, en el Claro. fondo, ahí está el inicio de otro tema que es la redención. La novela nos pone a las puertas de la redención de Rodia. Ahora, es interesante que Sonia es un personaje del pueblo y Dostoyevsky de alguna manera fue desarrollando una actitud crítica hacia la inteligencia rusa, ciertas ideas que habían entrado en Rusia
Porque también hay un debate de fondo de la novela que es entre una concepción racionalista más moderna y esta concepción más espiritual y más eslavófila, ¿no? de Dostoyevsky. Y él se fue distanciando de los intelectuales y pensaba que había muchas ideas foráneas que venían de afuera que no tenían que ver con el alma rusa. Y yo creo que Sonia la coloca ahí por algo, ¿no? Es como la conciencia del pueblo, la conciencia profunda del pueblo ruso. Y en cambio, Rodión está contaminado por cierta idea. Uno podría decir, no es que sea la fuente, pero lo que tú dijiste de él sentirse un hombre extraordinario, tener a Napoleón como referente, la idea del superhombre, eso es bien nichano. ¿Ah? O sea, aquí habría un componente nichano en el personaje de Raskolnikov. No sé cómo lo ves tú. Bueno, ahí hay toda una discusión de cuándo conoció Nietzsche la obra de Dostoyevsky. Porque uno dice, Sí. bueno, ¿qué influyó a quién? Eh, Según lo que cuentan los que han estudiado las cartas de Nietzsche, este lo habría conocido en 1887. ¿Ah? O sea, después de la novela. Es decir, después de Así habló Zaratustra. ¿Ah? Y por lo tanto, este tema del superhombre no es que Dostoyevsky haya influenciado a Nietzsche. Ahora, unos dicen que venía de más atrás el conocimiento, pero que Nietzsche después renegó un poco de la obra de Dostoyevsky porque lo vio muy cristiano, que tenía un mensaje muy, como tú decías, del alma cristiana. Pero sin duda que ambos se movían en ese mismo ambiente de ideas, ¿ah? De la superación de esta de moralidad religiosa, y lo que Nietzsche encontraba fabuloso, Dostoyevsky lo encontraba terrible. Entonces, ese es como el clic que hacen entre ellos dos. Ahora, es difícil saber, yo creo que no, quién influenció a quién. Yo creo que Dostoyevsky había analizado este tema, yo creo que antes que Nietzsche. Y está el tema de la culpa, porque la palabra culpa está muy cargada negativamente, evidentemente porque había un abuso seguramente en nuestra cultura católica de la culpa mía, la mea culpa, yo, grandísima culpa, golpearse el pecho, pero la culpa es un tremendo tema, es decir, la culpa cumple una función en el desarrollo interior del ser humano, en la formación de su personalidad. Y aquí se muestra que la culpa tiene, o sea, es real, existe. No es algo impuesto solamente por una cuestión de... Está como, o sea, Dostoyevsky me parece que lo hace sentir como algo que desde adentro del personaje lo agarra, ¿no? Lo agarra muy potentemente, ¿no? Bueno, ese es uno de los grandes fundamentos de los teóricos jurídicos del derecho natural, en el sentido que las normas del derecho natural inscritas en la naturaleza humana no son arbitrarias, ¿ah? No son, ¿no es cierto?, superfluas tampoco, no son cosas que se pueden disponer, sino que dicen relación con poder alcanzar la felicidad plena a la que está llamado el hombre. Y si no se alcanza, es porque se atenta contra esa ley natural y por lo tanto el hombre queda desencajado. Y esa es la culpa, el desencajamiento, el saber que no se pudo alcanzar la plenitud y por lo tanto que se es un ser deficiente y que por propia iniciativa uno se autodestruyó. Eso es como el sentido de la culpa que da Santo Tomás de Aquino, que se basa mucho en Aristóteles, en la idea esta de la vida plena, de la felicidad como objetivo de vida, y eso se refleja en la obra. ¿Ah? La culpa es algo con lo que se viene. Y si te acuerdas, hay unas discusiones ahí también con otros personajes que son socialistas, que Sí. invocan la comuna, etcétera. Entonces, ellos dicen que y es el contraste, que quieren construir una sociedad en donde las cosas que son delitos hoy día no lo sean mañana, ¿ah? Porque el hombre puede definir qué es delito y qué no es del delito. Y por lo tanto que con eso se acaba la culpa. Por lo tanto que la culpa es un invento que se impone culturalmente al hombre. Y ahí hay una discusión interesante, porque eso de la culpa impuesta es mucho de lo que hablábamos al principio de la teoría del derecho positivo, que el bien y el mal se van construyendo, que no son cosas que estén necesariamente dentro del ser humano, y eso es lo que también define la naturaleza de la culpa. Por ejemplo, uno de estos jóvenes que está medio enamorado de Sonia dice, Sonia, en la comuna socialista que vamos a construir,
no tendría que avergonzarse, porque lo que ella hace, dice, no va a ser delito, al contrario, va a ser algo normal, y por lo tanto nunca va a sentir culpa de nuevo. Bueno, ahí está la discusión, si, Eso, si uno eso, puede cambiar la naturaleza por ley o no. esos personajes de los que tú hablas son también van a ser los que van a aparecer en todo su esplendor en la novela Demonios, que tú citabas al comienzo, que es una novela más política de Dostoyevsky, Los Demonios. Pero es interesante porque de alguna manera, a través de Raskolnikov, al comienzo, el crimen aparece como, a ver, incluso una forma de rebelión social legitimada. O sea, aquí está el tema de darle una legitimidad moral y una legitimidad filosófica a la violencia política, al crimen, a matar a alguien. Y Dostoyevsky ese es un tema que le preocupaba especialmente y por eso se fue separando de estos grupos a los que participó originalmente. Entonces, también hay ahí algo se mete de lo político en el libro, no tanto como en Demonios, pero yo creo que está de alguna manera indirectamente presente. Sí, bueno, ¿Qué y pasa? es un tema que yo creo que está en casi todas las novelas de Dostoyevsky, esto de como la naturaleza del mal, de dónde surge este mal. Y bueno, para los abogados es un tema importante, porque en el fondo todo gran delito requiere una intencionalidad y un conocimiento de cometer un delito. El Código Penal siempre establece que el que asesina, por ejemplo, debe estar claro que está asesinando. Tiene que haber un dolo en ese delito. Y el tema es que si ese dolo que está tan arraigado en la naturaleza humana lo podemos cambiar o lo podemos modificar o no. O sea, si es que alguien que siente que está cometiendo un homicidio puede no cometerlo y en cambio hacer un acto de justicia, que en el fondo también la argumentación que dan todos los grupos antisistema, ¿no es cierto?, en la historia, que se justifica todo por un bien mayor, y por lo tanto los fines justifican ciertos medios. Y eso es un temazo también que está en gran parte de la novela y en el derecho también, si es que los fines justifican algunos medios. Y es un tema actual, diría yo. Es decir, sigue siendo un tema actual, ¿no? Incluso en la historia de nuestro país, digamos, en Latinoamérica, o sea, no es algo tan alejado, no es algo, sino que el tema de la justificación de la violencia política, de darle un piso teórico, un piso filosófico, un piso moral. Eh, y ahora, me gustaría también hablar de el tema hay una frase que no es de esta novela, me parece, que está en la novela, en una novela de Dostoyevsky que dice, si Dios ha muerto, todo está permitido. A mí me parece que esa frase tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, si Dios ha muerto, en la postura dostoyevskiana, ¿no es cierto? Todo es posible. En cambio, no sé qué te parece a ti esa idea dostoyevskiana del... Bueno, sí, era el primer fundamento de los primeros teóricos del derecho natural. Pero cuando llegó la Ilustración y ya la unidad religiosa de Occidente se empezó a debilitar y había que dar justificaciones que iban mucho más allá de la religiosa, de que la ley natural fuera una manifestación de la ley divina. Y por eso los juristas y los naturalistas modernos responden un poco a esa inquietud de Dostoyevsky, porque dice, si Dios muere, incluso así, no todo está permitido. ¿Por qué? Porque dicen que la razón humana puede descubrir la real naturaleza y los fines humanos aquí en la Tierra, y por lo tanto que no es necesario Dios para tener un marco moral que vaya acorde con lo que somos, con lo que el hombre es y debe ser. Entonces, ahí hay un tema también importante que es un desarrollo que no alcanzó a ver Dostoyevsky, pero una discusión que se ha dado en el derecho por mucho tiempo. Es el derecho natural. ¿Está necesariamente ligado con una creencia sobrenatural o basta un humanismo profundo para descubrir que uno realmente tiene ciertas normas morales? Yo me acuerdo aquí de una entrevista que le di a Asimov,
el novelista, historiador, que decía que él encontraba que era una falta de respeto decir que el ser humano solo se comportaba bien porque existía el cielo y el infierno, porque existía Dios. Entonces él decía que acaso no existen los valores propiamente humanos, no nos podemos comportar éticamente por lo humano que somos y nada más. Claro. Lo que pasa es que para Dostoyevsky la dimensión espiritual es fundamental de la esencia Es humana. fundamental. Esa es la visión dostoyevskiana, digamos, ¿no? Así es. Que uno Ese puede es. discutirla o no. Y el otro tema muy dostoyevskiano es que Dostoyevsky pensaba que la naturaleza humana no está predeterminada por nada, que hay una libertad interior que es fundamental. Yo creo que el tema de la libertad es un tema muy importante, ¿no es cierto? La libertad del hombre que hace impredecible lo que va a ocurrir, que yo creo que aquí influye en que Raskolnikov, que parte de un supuesto y de una convicción, termina derivando en un camino inesperado. Ahí se juega la libertad, que yo creo que es un gran tema de las novelas de Dostoyevsky, la libertad Sí, interior. bueno, y qué bueno que lo mencionas, porque aquí también cuando discute o enfrenta a estos personajes más socialistas, ellos argumentan siempre que en realidad todo se debe a las circunstancias. En el fondo que el hombre es un prisionero y una víctima del ambiente, de las circunstancias, de una sociedad Claro, opresora y por lo es un tanto... reductivismo, ¿no? Pero los reductivismos sociales, económicos, Exacto. etcétera, ¿no? Y ahí está la otra gran mensaje de la novela para el mundo del derecho. Primero, creo yo, está este tema del derecho natural, el del derecho positivo, y segundo es la libertad del hombre frente al crimen. Y todos estos personajes auxiliares que tiene la novela que dicen, bueno, la construcción de la comuna socialista, etcétera, es que esa culpa eh, esa culpa en el fondo se puede, se puede atribuir a una sociedad injusta, y por lo tanto sacar de responsabilidad al hombre y colocarlo como una víctima y por lo tanto como una especie de conejillo de India, ¿no es cierto?, de los poderosos. En cambio, en la visión más cristiana de Dostoyevsky, el hombre siempre es libre. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo terrible que puede ser, siempre tiene la posibilidad de tomar una decisión moral. Bueno, y en eso se basa casi todo el derecho penal en Occidente, que el hombre es libre, por eso lo podemos condenar. Si el hombre no fuera libre, de Claro. hecho, una de las causales de eximir de responsabilidad penal es haber actuado sin libertad. Entonces ahí hay un tema también que es la libertad desde el punto de vista del derecho penal, que es un tema que para los abogados también es muy interesante. Oye, a ver, ¿y cómo aparece la justicia institucional en este libro? Los jueces, ¿cómo te Sí, parece a ti, digamos? sí, ahí hay un tema que a los abogados nos gusta mucho, y que es la figura del juez de instrucción, este que está interrogando a Rodia. Sí, sí, sí. ¿Y por qué nos gusta mucho? Porque siempre se ha discutido si el derecho es un arte o es una ciencia. Los romanos antiguos, los primeros juristas de la humanidad, decían que el derecho es un arte, el arte de distinguir lo justo de lo injusto. Después, ahora en el último tiempo, como el derecho ha tratado de ser más ciencia, todo ha sido, no, es una ciencia, es una cosa que hay que tener una forma de razonamiento lógico, etcétera. Y lo que demuestra el juez de instrucción en la novela es que, y él mismo lo dice, mi trabajo es un arte. ¿Y por qué? Lo dice al final, porque, mire, yo no tengo pruebas, no puedo inculpar a Rodia, pero estoy convencido que usted es culpable. ¿Y cómo llega a ese convencimiento? Bueno, es esa cualidad humana de empatizar, de descubrir los motivos, etcétera. Y por lo tanto, ahí se forma una situación frente al derecho que es importante. De hecho, Rodia se da cuenta, usted no tiene pruebas en contra de Billis en algún momento. Así que si quiere someterme o condenarme, hágalo al tiro. Y él, no puedo, no tengo pruebas, pero tengo la convicción. Y esa convicción es lo que además hoy día la legislación actual le exige al juez, tener convicción. O sea, es más allá que un 2 más 2 son 4. Y por eso nos gusta pensar, los que creemos que el derecho es un arte, que no basta el derecho para ser un buen juez. Uno tiene que saber de filosofía, tiene que saber de psicología, tiene que saber de literatura, porque es todo el alma humana la que
a la que se juzga y por lo tanto tiene que ser una convicción profunda. Oye, tú hablaste del derecho penal. El derecho penal es una de las disciplinas fascinantes del derecho, ¿no? Donde además se enfrenta ahí a los abismos del alma humana, a la abyección, al crimen, etcétera, ¿no? Así es. Eh, Esta novela, bueno, tú has dicho algunas cosas, pero tal vez sería bueno explicitarlo más. ¿En qué sentido puede dar vislumbres o puede dar elementos para el debate o la conversación del derecho penal actual? ¿En qué está Bueno, hoy el derecho penal? son varias cosas, y siempre la más importante es cómo se atribuye la responsabilidad penal a alguien, si es que actuó en forma libre o no. Porque entre las atenuantes para la comisión de un crimen o para establecer una sanción, está primero el no haber sido libre. ¿Ah? Ya, ¿qué es la libertad? ¿Ah? ¿Cuándo uno no es libre? Mm, Según Dostoyevsky, uno siempre es libre. mm, Pero bueno, esa es una discusión profunda. Y la otra discusión, que también es una atenuante responsabilidad penal, es cuando uno actúa movido por un impulso irresistible. ¿Ah? De hecho, por ejemplo, siempre se mencionaba antiguamente de que el marido que descubría a su mujer, ¿no es cierto?, engañándolo, prácticamente si mataba al amante podía estar exento de responsabilidad penal porque actuaba con un impulso irresistible. Entonces, ¿cuáles son los impulsos irresistibles actualmente? Porque esas son circunstancias que se van cambiando con el tiempo. ¿Ah? Y como vemos a Rodia, en muchos momentos uno dice, bueno, quizás este señor no fue libre para actuar, estaba pasando por un momento de trastornado o actuando por un impulso irresistible. De hecho, él en algún momento de la novela va diciendo que cuando va cometiendo el crimen, como que no es consciente, ¿ah? Como que lo está haciendo automático. Como en Entonces, trance, ¿no? Como si estuviera en un como, trance. exacto, como entrar en un trance. Entonces, ¿cuánto hay de libertad desde el punto de vista penal? De hecho, si uno hiciera el juicio de Rodia, uno tendría, la gran discusión sería esa. Primero, si es que estaba lúcido y por lo tanto con todas sus facultades cuando cometió el delito, o si estaba, ¿no es cierto?, en un periodo de locura temporal, o que fue movido por un impulso, ¿no es cierto?, irresistible. Y puede haber sido que si se argumenta uno mejor que lo otro, podría haber sido condenado, pero no ir a la cárcel, porque podría haber tenido una pena menor a 3 años y un día, por ejemplo, si estuviera actualmente. Y podría haber sido atenuantes que efectivamente le quiten la culpa aunque hubiese cometido el delito. Pero Dostoyevsky finalmente le devuelve la responsabilidad. O sea, finalmente el ser humano es responsable, es libre y es responsable y tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Yo creo que lo que hace es hacer al personaje responsable. Responsable de lo que hizo, responsable de lo que es. Yo creo que el sentido de la responsabilidad es muy potente aquí. Sí, porque, bueno, el mensaje de Dostoyevsky es que uno siempre es libre. Pero además, Dostoyevsky, creo yo, incorpora algo muy entretenido, ¿ah? Que son las contradicciones de la justificación del delito de Rodia, porque en algún momento dice, claro, esta señora la usurera era una maldad, le estoy haciendo bien al mundo, o yo no sabía lo que hacía, estaba como por un trance, pero después se empieza a sincerar y empezamos a conocer casi a la mitad de la novela este artículo que publicó Rodi en un diario hablando sobre la teoría del superhombre y que el juez de instrucción había leído. El juez de instrucción es que le dice, mire, yo leí un artículo suyo en un diario que me pareció muy interesante. ¿Ah? Y aquí empieza una discusión profunda entre Rodia y el juez. Entonces, uno queda con la sensación de que Rodia va cambiando su argumento con el tiempo, tratando también de engañar al juez, de engañarse a sí mismo, pero al final uno descubre que ahí hay una decisión fría y que es esta teoría del superhombre, el hombre napoleónico, a los cuales los criterios de bien y el mal, del crimen o no, no se le aplica. Bueno, no podemos crimen y castigo. Vamos a la palabra castigo. Bueno, hay dos castigos. Uno que es el castigo que da la justicia, el castigo carcelario, el castigo que tiene penas y que está determinado en el derecho, pero el castigo que aparece aquí es el más potente, no es el de la cárcel, sino que es el castigo interior, ¿no? Y el tema de la redención, de la justicia espiritual es fundamental en toda la obra, la dimensión espiritual.
uno puede no compartir la visión de Dostoyevsky, pero eso es fundamental en toda su visión del ser humano. Bueno, de alguna manera el camino de redención, tú lo dijiste, es un camino muy largo, ¿no es cierto? Que no logramos verlo desarrollar en toda su amplitud, pero comienza aquí ese descenso, ¿no? Comienza el camino de redención. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se Sí. da ese camino de redención en el personaje? Bueno, es un tema interesante también desde el punto de vista del derecho, porque siempre se ha discutido cuáles son los fundamentos de la pena, del crimen, o sea, del castigo. Y Sonia en algún momento le justifica a Rodia la necesidad de que se confiese el crimen, en el sentido de que la condena lo va a ayudar, ¿no es cierto?, a sanar, lo va a reivindicar. Y que durante mucho tiempo también se ha discutido cuál es el fin de la pena, porque algunos dicen que es ser disuasivo, es decir, para que otra gente no cometa delitos, pero también hay toda una teoría que dice que es que regenerar al hombre, que la pena tiene como fin regenerar y, ¿no es cierto?, encuadrar nuevamente su naturaleza. Ahora, uno podrá decir qué regeneración puede haber hoy día en las cárceles nuestras donde salen peor de lo que entraron. Entonces uno dice, bueno, ese fundamento de la pena existe todavía en el derecho penal moderno o no. Yo no soy penalista, pero es uno de los temas que discutimos en filosofía de derecho, que cuál es el fin de la pena. Y claramente para Dostoyevsky la pena es necesaria para la redención. O sea, si Roya se hubiese arrancado, pero reconociendo su culpa, se habría desmoronado aún más moralmente y por lo tanto solamente con la pena de la justicia es donde puede comenzar la redención moral. Oye, Gonzalo, a ver, eh, estamos viendo este tema en Dostoyevsky. ¿Se te ocurren otras obras literarias? Bueno, en mismo Dostoyevsky puede que aparezcan otras obras de Dostoyevsky, pero en otros autores o en la literatura, donde de alguna manera se aborden algunos de los temas que están planteados en esta novela, algunos de los puntos que hemos señalado, alguna obra literaria que te parezca interesante de referir. Ahora, del mismo tema sobre la libertad y la redención y el crimen y el castigo, yo creo que es medio insuperable Crimen y castigo. novela. Ahora, para los abogados también hay otras novelas que son interesantes. Por ejemplo, bueno, me estaba acordando ahora del proceso de Kafka, De todas maneras. que es Sí. algo muy interesante, ¿no es cierto? Y que yo también les doy parte de leer a mis alumnos algunos pedazos porque dicen mucho de lo que el ciudadano puede sentir, ¿no es cierto?, ante la justicia, o cómo la justicia puede en las formas funcionar, pero en el fondo ser tan injusta como si no existiera. Bueno, ahí hay otro autor que toca estos temas, pero yo creo que de la profundidad de Dostoyevsky, bueno, el otro que se me ocurre también, pero tiene que ver ya con la venganza y la ley injusta, etcétera, que es el Conde Montecristo. Alejandro Dumas. Sí. Ya, ese hombre condenado injustamente, Claro, ese es fantástico ese personaje. sin Sí. pruebas, encarcelado Tremendo, 20 tremendo. años en una mazmorra, en un castillo, y que después sale a buscar venganza. Y su fin es la venganza. Y él se justifica de que en realidad es justicia. Es que va a ayudar a los que están mal, a los más desvalidos, y va a condenar, ¿no es cierto? O va a hacer que paguen sus culpas los que lo llevaron a la cárcel en su momento. Entonces ahí también hay una discusión de cuándo la justicia pasa a ser revancha, cuando la justicia ya deja de ser, ¿no es cierto?, la pena aplicable en lo que corresponde, y cómo muchas veces con la pantalla de hacer justicia, uno a veces justifica también las aberraciones más grandes. Oye, Gonzalo, a ver, de los momentos de la novela o de los episodios o de los diálogos, ¿cuáles te quedaron más como lector? Digamos, ahora seguramente lo releíste la novela, uno va releyendo esta novela, uno la va releyendo a través de los años, ¿no? El impacto Así que es. te produce a los 20 años es distinto que te produce a los 40, 50, etcétera. ¿Qué momentos de la novela te quedaron y quisieras compartir con nosotros de esta novela de Dostoyevsky? Sí, yo creo que desde el punto de vista de los abogados, las partes más interesantes son las
las conversaciones que tiene Rodia con el juez de instrucción, que son como 3 o 4. ¿Ah? Y sobre todo la primera, cuando el juez de instrucción dice, yo leí su artículo y me parece interesante eso que usted dice del superhombre, porque ahí empieza toda la discusión. Y después, además, cuando se enfrenta Rodia con el juez de instrucción, cuando Rodia se da cuenta que no tiene pruebas y el juez de instrucción en el fondo trata de demostrarle que la convicción está, y además Rodia empieza a discutir un tema que es muy entretenido para los abogados, porque se lo comenta a un amigo. Solo los que son culpables niegan todo cuando están delante del juez. ¿Ah? Y por lo tanto, si uno quiere ser inteligente ante el juez, tiene que reconocer todos los hechos que se puedan, pero darle otra significación, dice. Entonces, cuando después le pregunta, ¿usted estaba ese día ahí? Sí, sí estaba, pero estaba haciendo otra cosa. ¿Pero usted conocía a esta señora? Sí la conocía, pero la conocía por otro motivo. Entonces, hay toda como un juego ahí dialéctico entre el reo y el juez, de que uno trata de engañar al otro y viceversa, que es muy entretenido para los abogados, y por eso al final el juez de instrucción dice que su trabajo es un arte, porque tiene que buscar la mentira. Por ejemplo, mira, hay un tema interesante que se da entre los historiadores y los abogados, porque los historiadores dicen que les sirve mucho como fuente histórica los expedientes de los juicios. Pero todo abogado sabe que los expedientes en los juicios, sobre todo en los juicios penales, está plagado de mentiras. ¿Ah? Claro. Los testimonios muchas veces son falsos, las interpretaciones que dan los culpables son falsas, y por lo tanto el juez, dentro de ese mar de mentiras, por intuición muchas veces tiene que encontrar la verdad. Y eso es muy entretenido en la novela también. Y mirado desde ahora, el tipo de justicia que se aplicaba en Rusia en el siglo XIX, si lo analizara un jurista hoy, me imagino que han pasado muchas cosas y han cambiado muchas cosas, digamos, que se pueden ver a lo mejor como aberraciones o muy rudimentarias, no sé, ¿cómo lo ves tú? Mira, la justicia efectivamente cambia con el tiempo, pero las cosas de fondo son las mismas. El ser humano, ¿cierto? Su libertad y cómo llegar a la convicción si alguien es culpable o no, y el hecho que sea un arte. ¿Ah? Yo creo que quizás lo que podríamos rescatar de la justicia antigua eh, es esa idea de el arte del juez, porque hoy día nosotros estamos sometidos a cosas quizás muy rígidas. Hasta hace poco en Chile, por ejemplo, la prueba estaba arreglada. Por ejemplo, 2 testigos valían igual que, no sé, un escrito, etcétera. Entonces, el juez tenía poca libertad para moverse. Y yo creo que la justicia antigua, al ser quizás menos científica, eh, tenía esa capacidad de arte de lograr ir más profundo que nosotros hoy día. Tal vez. Pero permitía también tal vez más arbitrariedades o no, o errores. Sí, por supuesto. Muchas ¿Ah? más arbitrariedades, más errores. Uno no tenía todos los recursos procesales que tiene hoy día. Y también que en muchos casos, en la antigüedad, la justicia era un fin secundario en la aplicación del derecho. Lo que más se buscaba, ¿no es cierto?, era la gobernabilidad, que no se sublevaran contra la autoridad. Los delitos más graves eran atentar contra el rey o contra el zar. Y por lo tanto, un tema también importante, más que la justicia del caso concreto, que es la propia del derecho, se buscaba la justicia del bien común, que es más propia de la política. ¿Ah? Es un tema que es bien importante ahí de saber que la justicia en general, si bien tiene un fin también que contribuye al bien común, la justicia propiamente tal, la que crearon los romanos, esa ciencia que crearon los romanos, es la justicia del caso concreto. ¿Ah? Es la del ser humano ahí. Eso también tenía discusiones últimamente. Nosotros tuvimos hace un tiempo atrás grandes discusiones en la Corte Suprema, por ejemplo, en el fallo de la ISAPRE, en donde se decía que los jueces de la Corte Suprema, la tercera sala sobre todo, estaban legislando. ¿Ah? Estaban pensando en todas las personas que estaban, ¿no es cierto?, afectadas por la ISAPRE, y eso es contra la justicia. La labor del juez es resolver el caso concreto, no legislar. ¿Ah? Y es un tema también que es importante hoy día que se podría discutir. Dostoyevsky es un indagador del psiquismo, algunos dirán del alma humana. Es como pocos, digamos,
es casi como un buzo táctico que se mete adentro de la interioridad del hombre, ¿no? Esa es la gracia, la potencia de Dostoyevsky. ¿Qué aprendemos, qué aprendiste tú, qué aprendemos del ser humano en esta novela, de lo humano, Gonzalo? Bueno, a mí siempre me queda con Dostoyevsky, porque si uno lee todas sus novelas, al final, el mensaje final es lo que tú decías. Existe en el alma humana, no solamente el alma rusa, sino que en el alma humana, ¿no es cierto? Un indicio de Dios, ¿ah? Y por lo tanto que ese indicio de Dios natural, simple, porque además los grandes mensajeros espirituales de Dostoyevsky no son grandes teólogos, ni No. personas muy cultivadas, son gente común y corriente que tiene esa sabiduría o esa fe del carbonero, como dicen, pero que Bueno, por ejemplo, el ejemplo máximo, perdón, es el arquetipo del idiota. El idiota, o sea, un personaje que muchos consideraban idiota, un tipo que tenía problemas psíquicos, y él es una luz que atraviesa la novela del idiota, justamente, ¿no? Una sociedad de San Petersburgo descompuesta, decadente moralmente, y este es el personaje que logra traspasar con su luz a los otros. En este caso sería Sonia, ¿no? exacto. Entonces, eso es quizás lo que más me ha llamado la atención, que es en el fondo que lo propiamente humano es mucho más simple de lo que uno cree y más profundo, por tanto, lo que uno cree, en el sentido de que las almas bien inspiradas o las almas nobles son las que alcanzan esa verdad más profunda. Y yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas de Crimen y Castigo, bueno, y en general de todas las novelas de Dostoyevsky, que es un autor profundamente cristiano. Desde luego, y yo creo que en esa estancia en Siberia, él tiene que haber aprendido mucho, de haber conocido ahí delincuentes, tipos que estaban condenados, y parece que ahí, al revés, porque uno diría, en ese lugar uno pierde la fe en el ser humano, ¿no? Es para perder la fe, porque te metes en las catacumbas, en las cloacas de lo humano, y sin embargo, él parece que ahí ganó fe en el ser humano, ¿ah? Conociendo a estos personajes que eran abyectos al mismo tiempo que habían cometido crímenes horrorosos, pero parece que había una cierta luz en ese abismo. ¿Ah? Eso Dostoyevsky lo relata en la memoria de la Casa Muerta. Tiene esa capacidad de sacar luz de los abyectos, Dostoyevsky. Y claro, y que incluso en los ambientes más miserables todavía brilla esa luz de la humanidad. En el fondo todavía uno siempre puede rescatar esa luz que está ahí presente en el ser humano por más bajo que haya caído. O sea, no hay un ser humano que esté condenado irremediablemente. De hecho, él cuenta que muchas grandes acciones como de humanidad o de amor al prójimo las vio en esos ambientes. Claro, desde luego. Bueno, Gonzalo, hemos hecho un recorrido, una aproximación a esta novela extraordinaria de Fedor Dostoyevsky. Vamos a invitar, tú ya has citado, hemos citado varias otras novelas donde de alguna manera están estos temas, no tan específicamente como acá en el tema del crimen y castigo, pero también en los hermanos Karamazov encontramos parte de la Bueno, temática de Dostoyevsky, el tema de la libertad, el tema de la responsabilidad, también el tema de la culpa, aparece ahí también la novela El Idiota, absolutamente también hay crímenes, siempre hay crímenes en las novelas de Dostoyevsky, ¿no? Hechos radicales que nos colocan en situaciones éticas límite. Y también en Demonio, que es una novela más política, ¿no? O sea, la verdad es que vale la pena partir con Crimen y Castigo, yo creo que es un buen comienzo para leer a Dostoyevsky, pero de ahí yo personalmente me pasaría a los hermanos Karamazov y después las novelas más complejas de él, ¿no? El Idiota sí. y Demonio. Y el otro tema, también es importante releerlo, porque como tú bien Sí, decías, cuando uno lo lee a los 20 años, no tiene nada que ver cuando uno lo lee a los 40 o cuando lo lee a los no, 60. absolutamente. Uno descubre que casi otro libro. Yo en qué momento leí esto y no me di cuenta de todo lo que hay. Eso es verdad, eso es absolutamente cierto. Bueno, Vladimir Nabokov, el escritor ruso que vivió en Estados Unidos, decía que la relectura era mucho más importante que la lectura, porque uno cuando está leyendo la primera vez está muy concentrado en seguir el argumento, pero cuando uno relee, decía Nabokov, acaricia los detalles. Yo creo que Claro. aquí va descubriendo facetas o va viendo personajes secundarios que a lo mejor no le había puesto tanta atención, no sé, el juez de instrucción que señalabas tú recién,
o ciertas dimensiones del personaje Raskolnikov o Sonia. Entonces, la relectura enriquece absolutamente Vale. lo, lo que uno pueda aprender de Crimen y Castigo. Si tú tuvieras que en un curso, tú haces curso de filosofía y dijiste que rescatabas fragmentos de la novela, ¿qué le colocas a los alumnos? ¿Le colocas un dilema? ¿Le haces una pregunta? ¿Qué haces hacer a partir de algún episodio o fragmento de la novela que pueda ser Bueno, interesante para la formación del sí. abogado? Lo primero que les damos a conocer la filosofía del derecho son estas dos grandes escuelas del derecho natural y el derecho positivo. Entonces, lo que trato de mostrarles siempre es el autor hacia dónde enfoca la real naturaleza del derecho, si en la naturaleza humana o en una construcción intelectual. Y ese es en el fondo lo que trato de mostrarles y que como lo que decía Santo Tomás de Aquino, que en el fondo cuando uno atenta contra la ley natural, no solo está cometiendo un crimen contra otro, sino contra uno mismo. Y que cómo esa culpa refleja esa naturaleza natural del derecho. Gonzalo, yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido, habernos regalado tu tiempo, tu experiencia, tu conocimiento del derecho, que enriquece la lectura absolutamente de Crimen y Castigo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros y haber participado en este ciclo La justicia en la literatura. Fue un gusto haber conversado contigo, desde luego. Contigo todas las conversaciones son entretenidas, así que muchas gracias. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que nos sigan. Ya viene un próximo capítulo de La justicia en las bellas artes. Hemos visto a Shakespeare, hemos visto una película, analizamos una película argentina, ahora analizamos la novela de Dostoyevsky, pero este es un tema apasionante. Y yo lo último que quería decir, que claro, la novela de Dostoyevsky, eso me olvidó decirlo, pero es importante. Puede quedarle a ser que una novela tétrica, terrible, porque claro, es un crimen, los bajos fondos de San Petersburgo, pero yo creo que hay una luz de esperanza al final en esta novela. Yo creo que le da al ser humano una posibilidad de salida, de redención y de esperanza. Yo creo que hay esperanza en el ser humano y en la conciencia del ser humano. Eso a mí me parece importante. En Por un supuesto. tiempo, sobre todo, donde tendemos a delegar la responsabilidad en lo otro. La culpa la tiene el sistema, la culpa la tiene esto, el condicionamiento. Siempre estamos echando la culpa a los demás, o al sistema, o a lo otro, a lo general, a lo abstracto. Pero Dostoyevsky nos coloca diciendo, tú eres responsable. Y eso me parece a mí que es un mensaje potente hoy en día, el de Crimen y Castigo. Totalmente. Suscribo Muchas gracias, 100%. muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias Gonzalo, y nos encontramos en la próxima conversación sobre la justicia en las bellas artes organizado por Zeus y País Humanista. Gracias.